Buenos días. Vamos a comenzar con la clase de infecciones osteoarticulares, que las vamos a dividir en dos grupos, la osteomielitis y la artritis séptica. Veremos la osteomielitis. ¿Qué es la osteomielitis? Es una inflamación y destrucción del tejido óseo producida por un agente infeccioso. Antes de comenzar, es bueno ver esta diapositiva en la cual acá nos muestra la gran irrigación del hueso. Tanto en la de la derecha, en el adulto, fíjense que el tejido óseo esponjoso tiene muy buena irrigación, como también la parte diafisiaria, que aparentemente el hueso compacto no se notaría, pero sin embargo ven al lado derecho que el periósteo tiene muy buena irrigación, como también la cortical. Fíjense, hay unos canales por donde pasa la irrigación, por lo tanto está muy bien irrigado el hueso en general. Igualmente a la izquierda pueden ver que el niño es mucho mayor, porque ahí están las arterias nutricias que tienen mayor irrigación. Importante para el concepto de la osteomielitis. La osteomielitis fisiopatológicamente se disemina a través de tres vías generalmente. La ruta hematógena, que es una de las importantes, sobre todo en los niños, debido a una bacteremia o una septicemia. Sin embargo, el adulto está dado por las heridas a nivel de las partes blandas, que con el tiempo pueden introducirse al hueso. Y en la osteomielitis crónica del adulto prácticamente es debido a la implantación directa, secundaria, por una fractura expuesta, por ejemplo, o una cirugía muy extensa. Y una vez introducida la osteomielitis, ¿qué es lo que pasa? La progresión. El acceso puede ir hacia la articulación, que es menos frecuente, pero lo más importante es que generalmente va hacia la diáfisis, como ustedes pueden ver, y posteriormente puede una fístula y salir al exterior. Tan importante es recordar que en los niños menores de 2 años los vasos cruzan la epífisis, por lo tanto pueden invadir la articulación. En cambio, cuando es mayor a 2 años, la epífisis está cerrada. Entonces, ¿qué pasa con la pus? La infección se va hacia el canal o hacia afuera. Es importante a la edad. Respecto a la etiología, el estafilococo aureus es el más frecuente, como dijimos, politraumatizados, fracturas expuestas y cirugías extensas. También contamos con la pseudomonas aeruginosa, sobre todo en la infección de las heridas plantares. Igualmente, estafilococo epidermis, las prótesis, y finalmente los anaerobios, sobre todo en los pies diabéticos. Pero lo más importante es, recuerden, el estafilococo aureus. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los inmunodeprimidos, implantes, la cirugía agresiva, que como ya la vimos, diálisis y las úlceras por decúbito. Respecto a la clínica, la parte aguda, hay un dolor al movimiento, la palpación, una posición antálgica, por ejemplo, la rodilla está en inflexión por el dolor, hay fiebre, la localización está signo de edema, inflamación, rubor, ardor y una cojera o los niños se niegan a andar. En cambio, la osteomielitis crónica, que es la más frecuente en el adulto, hay antecedentes de traumas, cirugías, prótesis, diabéticos, mucho más. Y aquí puede haber un periodo asintomático en el cual solamente hay parte estrófica de la piel, como ustedes pueden ver en la diapositiva, el monito, pero también la reagudización, que son temporadas que se exacerba la patología y empieza a haber mayor sintomatología. ¿Y cuál es la reagudización cuando se exacerba la sintomatología? Una osteomielitis que es crónica, está latente, sin embargo, por alguna baja defensa, algún traumatismo, se reagudiza. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta el dolor, fíjense la diapositiva, empieza a ver la fístula, por lo tanto, la secreción purulenta comienza a salir por una fístula, hay un compromiso de estado general, sobre todo la fiebre, y puede ocurrir una fractura en hueso patológico, por el hecho de que el hueso está muy comprometido. La osteomielitis crónica del adulto, que es lo que nos toca ver, es una infección ósea persistente, por contigüidad o vecindad, es la más frecuente en el adulto, pero lo que más se debe es a la lesión postraumática o las cirugías extensas. Es muy difícil de erradicar, muchas cirugías, frecuentes exacerbaciones, reagudizaciones, por lo tanto son varias cirugías y tener un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque la osteomielitis, como altera la irrigación del hueso, es un hueso muerto infectado. ¿Y qué significa eso? Que al ser hipovascular, no llega el antibiótico, por lo tanto aquí es el aseo quirúrgico la clave del éxito. En las imágenes va a depender del tiempo de evolución, son complementarias a la clínica. Nada más indicar que hay una diferencia con los tumores, sobre todo recuerden el sarcoma de Yubi, que a veces si fuera una osteomielitis. En la radiografía vemos acá la osteomielitis aguda. Es muy poco lo que se ve en la osteomielitis aguda. A los 10 días una pérdida de la densidad ósea, una discreta elevación del periósteo y un edema subcutáneo. Por lo tanto, la radiografía de una osteomielitis aguda nos da muy poca información. Sin embargo, en la osteomielitis crónica
Acá es muy importante, es bueno que sepan que hay 4, sino que se ven. El secuestro, ¿qué es eso? Es un fragmento óseo necrótico separado del hueso y viable por una caverna. El involucro es una neoformación ósea alrededor del tejido necrótico. Significa que el tejido trata de defenderse, por lo tanto, involucro viene de involucrar, de envolver la infección. Es un hueso ebúrneo. La fístula, como dice, es un drenaje, va el secuestro hacia adentro o hacia afuera. Y la caverna, que es el espacio muerto, lleno de pus, que es su interior, contiene el secuestro generalmente. Podemos ver acá, esta diapositiva, es una osteomielitis hematógena, el cual, fíjense la imagen verde, que es la caverna, una gran caverna con las pus. A los lados se ve un tejido blando, que son pues los secuestros, y hacia afuera, tratando de involucrar, de envolver, hay un hueso ebúrneo, que es el involucro, lo que se ve. Ahí, posteriormente, si esto aumenta la presión, puede fistulizarse hacia el exterior. En la radiografía, igualmente, fíjense, esa parte, la parte blanca que se ve, es un gran secuestro. Está metido en la parte ósea, una caverna, con es una caverna, un hueco, y fíjense alrededor todo ese tejido blanco, ebúrneo, de mala calidad, es el involucro. También nos sirve la resonancia magnética, que nos delimita mejor la infección. Por lo tanto, para planificar, es importante, el escáner, para la localización, sobre todo para punciones, cuando hay duda. El ultrasonido nos da muy poca información, porque recuerden que es solamente partes blandas, abscesos superiósticos, por lo tanto, no nos sirve mucho una osteomelitis. Recalcar que la resonancia magnética, lo importante es que nos define la extensión de la infección ósea y el compromiso de las partes blandas. Es muy importante, no solamente el hueso se altera. Y aquí nos puede ver justamente en la resección quirúrgica cuánto de tejido blando y óseo hay que resecar. Por lo tanto, la planificación quirúrgica es importante. Como también algunos huesos, sobre todo la columna y huesos pequeños, que nos da mucha información. Por ejemplo, ustedes pueden ver acá a la izquierda una diapositiva, radiografía lateral de fémur con osteomelitis. Fíjense, un tejido ebúrneo, se ve alguna caverna. Sin embargo, en la diapositiva del medio, en la resonancia, nos puede mucho más exacto. Fíjense, se ve el secuestro que está justamente al medio, una gran caverna que está todo eso que está en el canal, y una parte que falta de continuidad, que es la fístula. Y a la derecha, ahí se ve las 3 cosas, se ve el involucro, la caverna y la fístula hacia afuera. El laboratorio igual nos da información en la parte aguda, sobre todo la PCR, que está aumentado mucho más que la VHS, porque es una infección. Respecto a la bacteriología, los cultivos directos son buenos, obviamente, un 85% de positividad. El cultivo tiene la celulitis. Es importante, por eso que los cultivos tienen que ser del tejido adentro. Cuando uno toma un cultivo, una espátula de la herida operatoria, no nos sirve porque es una contaminación. Importante, entonces, el cultivo tiene que ser post-aseo quirúrgico y de profundo. Los cultivos son todo importante, por lo tanto, el tratamiento uno comienza es empírico. En el laboratorio, entonces, la parte sintomática son la VHS levemente elevada, pero en una reactivación, la VHS y la PCR están elevadas, porque es una infección activa. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento? Lo importante es erradicar la infección. ¿Y cómo se hace eso? Removiendo el tejido necrótico, sacando todo lo que está muerto hasta encontrar tejido sangrante. Después eso se resuelve todo lo que es la cobertura de tejido blando, porque uno sacó todo el tejido necrótico, también sacó las partes blandas y queda un orificio. Por lo tanto, esto hay que cubrirlo generalmente es con cirujano plástico. Y con ese orificio, ¿qué es lo que se hace? Hay que ver la estabilidad del hueso y la función del hueso. Por lo tanto, todo esto el paciente tiene que ser hospitalizado por 2 motivos. Uno, porque recuerden que son varias cirugías, y otro por el tratamiento endovenoso, que es efectivo. Entonces, el tratamiento, ¿cuáles son los principios? Tratamiento antibiótico para evitar una bacteremia y el germen neutralizarlo, y optimizar condición local, general, justamente una diabetes, estabilizarla, mantener la estabilidad, la función de la extremidad y prevenir las reactivaciones, que es lo más importante y lo más difícil en una osteomielitis crónica. Respecto al antibiótico, fíjense que una osteomielitis aguda, tratamiento es 1 semana endovenoso y posteriormente 4 o 6 semanas vía oral. En cambio, osteomielitis crónica son 2 a 6 semanas antibiótico endovenoso y 4 a 8 semanas oral. Prácticamente son entre 3 y 12 meses de tratamiento en una osteomielitis crónica. El tratamiento local significa, lo más importante, el desbridamiento, que es resección de secuestro y tejido desvitalizado. Es decir,
todo lo que está tejido muerto prácticamente está inerte, por lo tanto, si uno va a operar tiene que resecar todo eso, si no, no tiene sentido, va a recidivar. Y después se verá cómo se hace la fisioterapia, la rehabilitación. Respecto a las complicaciones, como ustedes pueden ver acá, no son pocas. ¿Y qué es lo que pasa? Debido a que son una falla de tratamiento antibiótico, gérmenes polimicrobianos, y además, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante el antibiótico? Para evitar una bacteremia, para evitar una producción de osteomelitis, y además también la extensión de la infección, una artritis, una meningitis, un acceso vertebral, por lo tanto el antibiótico es importante. Y también puede haber una fractura en hueso patológico, que si llegara a haber una fractura en una osteomelitis, realmente es muy difícil que consolide, porque recuerden que el involucro es un hueso de muy mala calidad, por lo tanto, la peor complicación de una fractura, un hueso patológico, una osteomelitis. El pronóstico. Un osteomelitis agudo de buen pronóstico interrogado, porque realmente tiene que ser agresivo, con un buen antibiótico, eso inmediatamente, pero es mucho mejor. En cambio, la osteomelitis crónica es mucha residencia. Fíjense aquí, después de haber hecho un buen tratamiento, hay un 30% por el año que puede recidivar. Sobre todo, pues, realmente soy una pseudomonas aeruginosa en pacientes con diabetes o inmunodeprimidos. Finalmente, a la conclusión, la osteomelitis crónica sigue presentando altas tasas de reactivación, hasta un 30%, a pesar de los avances del tratamiento. Bueno, mejores antibióticos, mejores técnicas quirúrgicas, sin embargo, es bastante la recidiva. Entonces, el desafío es no solo el tratamiento, sino la prevención, manejo correcto de la fractura expuesta, buen aseo quirúrgico, debridamiento, resección de todo el tejido estabilizado, la cobertura de partes blandas, tratamiento precoz antibiótico y el fijador externo. ¿Para qué? Porque uno reseca todo y queda un hueso, un gap, un orificio, y eso si uno coloca una placa no es posible porque es un cuerpo extraño, por lo tanto hay que tener la fijación externa y tratamiento específico. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre la clase de artritis séptica. Antes de comenzar, esta clase es muy importante. ¿Por qué? Porque todo médico debería saber adecuado sobre qué es la artritis séptica. ¿Por qué? Porque en traumatología, una emergencia, la diferencia de una urgencia es que no derivable. Y hay pocas emergencias en traumatología. Las más frecuentes son justamente la artritis séptica, la fractura expuesta, las luxaciones, entre otras. Por lo tanto, una artritis séptica es una emergencia y se debe resolver. Entonces, es importante familiarizarse que todo médico debería tener los conceptos. Entonces, ¿qué es la artritis séptica? Es un proceso inflamatorio agudo crónico articular causado por la invasión y multiplicación de microorganismos biógenos que se encuentran en la membrana sinovial. Por lo tanto, es una articulación. La más frecuente, la rodilla. La vía de diseminación, a diferencia de la osteomelitis, es la hematógena, ya sea por una bacteremia o una septicemia. También la vinculación directa. Finalmente, la extensión, o sea, por continuidad o vecindad con una osteomelitis que se pasa a la articulación. Es decir, todo lo contrario a la osteomelitis. La epidemiología. Los factores predisponentes, la edad mayor a 80 años, es decir, enfermedades crónicas, diabetes mellitus, la artritis reumatoidea, las prótesis, la cirugía reciente que se infecta, la infección de la piel y también las corticoides, entre otros. En la etiología, igualmente, el Staphylococcus aureus es el más frecuente. También la gram negativos, igualmente los virus como la rubiola, y los niños siempre pensaban en Quinqueya quingae, sobre todo en los 2 a 5 años. Los factores de riesgo ya los vimos. Importante recordar en la punción articular. Realmente uno funciona sobre todo las artrosis activadas para colocar los corticoides, las tendinitis, infecciones y todo. Sin embargo, es importante, ¿por qué? Porque uno, al ser una función prácticamente aséptica, hay que tener muchos resguardos, porque uno justamente al funcionar puede producir una artritis séptica, que es lo que realmente se ve en la clínica, en la parte de la urgencia de traumatología. ¿Cuál es el mecanismo de infección? En la mayoría de los casos, la artritis se produce por una diseminación hematógena, como vimos. También puede ser, sin embargo, unas mordeduras, inoculación directa, las grandes cirugías, o una extensión de una infección, de una osteomelitis hacia la articulación. ¿Qué es lo que ocurre? Al entrar el germen en la articulación, las bacterias producen una respuesta inflamatoria aguda en la sinovial. Estas bacterias prácticamente pasan al líquido sinovial y producen una inflamación y pus. Todo esto, además, hay una hiperplasia de las células que reviste la membrana sinovial. Y esta hiperplasia y esta que lo reviste forman unas células inflamatorias que liberan las citoquinas y las proteasas,
que estas producen la destrucción del cartílago. Y entonces, repasando, el crecimiento bacteriano intraarticular produce una respuesta inflamatoria. Esto es una alteración del líquido sinovial con las proteínas pH y la glucosa. Esto ocurre una infiltración de polimorfos nucleares, por lo tanto una alteración del líquido sinovial con un depósito de fibrina. ¿Esto qué va a pasar? Ocurre una destrucción del cartílago articular y finalmente una pérdida de la función que se llama la anquilosis, es como una fusión de la articulación debido a que se destruye el cartílago articular. En la microbiología dijimos igualmente el establo es el más frecuente, igual que los osteomielitis, pero también ya vimos los bacilos gram negativos, sobre todo el uso de drogas, gente con inmunosupresión, también streptococo y neumonía. La artritis séptica típica es la monomicrobiana, que es la más frecuente, sin embargo polimicrobianas cuando son pacientes con bacteriemias o polimicrobianas. La manifestación clínica es mucho más aparatosa que la osteomielitis, prácticamente hay la fiebre y compromiso del estado general. Dijimos que una monoartritis aguda, por lo tanto que usted puede en la diapositiva, hay un dolor de articulación, prácticamente está tanto la activa o pasiva, hay una impotencia funcional, está prácticamente tieso, hay una posición antálgica, hay un desame y los signos de inflamación propio, el aumento de volumen, calor local, subicumbés y dolor en el adulto. En cambio, el niño en lactante o el neonato, el 75% no tiene síntomas. Entonces, ¿cómo darse cuenta? Nada más por el rechazo a la vía oral, la irritabilidad, la postura asimétrica y no mueve la articulación. Quizás eso es lo más importante, que le cuesta mover la articulación. No tienen fiebre, no tienen rubicumbés, por lo tanto es un desafío en el niño diagnosticado una artritis séptica, sobre todo en cadera. El diagnóstico, si hacen los hemocultivos, un 50% son positivos, pero ¿qué es lo que nos muestra el laboratorio? La leucocitosis, la VHS y la PCR están elevadas. La ecografía nos sirve muy poco, solamente va a decir una osteomielitis asociada. La escala de resonancia sí nos sirve porque justamente evalúa el desarme articular, sobre todo en articulaciones difíciles como sacroiliaca o cadera, pero nada más que aquí nos ven si hay líquido o no. Además, importante está el hemocultivo del Staphylococcus aureus. ¿Por qué? Porque puede una endocarditis bacteriana. Entonces, tanto se solicita una ecocardiografía. La clínica, ya dijimos, monoarticular 80%. El dolor, hinchazón, como ustedes pueden ver en la diapositiva, fíjense, está edematizado, está color rojo, está con mucho dolor, la fiebre. Existe una asociación entre, además puede ser cuando hay una bacteriemia de oficio urinaria o respiratoria. Dijimos que la rodilla era el mayor porcentaje, como tobillo y muñeca. También importante las personas con drogas endovenosas y la artritis articulación adyacente. Recordar que la fiebre es importante, sin embargo, en aquellas personas que realmente tienen baja defensa, enfermedades crónicas como la diabetes, por ejemplo, no necesariamente hay fiebre y tienen una gran artritis séptica. Las imágenes. Dijimos que la ecografía inicialmente no nos sirve. ¿Por qué? Porque los signos son muy pocos, solamente un aumento del volumen de la articulación. Sin embargo, nos sirve para ir a la secuela. Como ustedes pueden ver, justamente la anquilosis, la artrosis, las erosiones, prácticamente la destrucción del cartílago articular. La ecografía solamente nos muestra el desarme articular. Importante recordar que el desarme articular en la ecografía no se sabe si es líquido, es una hematosis, una artritis séptica. Por lo tanto, la ecografía siempre introduce que está aumentada la articulación. Por lo tanto, yo creo que es una pérdida de tiempo, pues sabiendo que esto es una emergencia. La resonancia magnética nos muestra un poquito más, pero evalúa el compromiso articular y parte blanda. Y esto es un poquito más tardío, si se ha destruido la articulación. Por lo tanto, yo creo que acá lo más importante es la sospecha clínica. Y el diagnóstico del gold estándar es el cultivo líquido articular. Es lo más importante. Recuerden, el cultivo es lo que nos va a definir si es una artritis séptica o no. Por lo tanto, toda una artritis sin traumatismo previo es una artrocentesis. Y vamos a ver el líquido articular, los síntomas que produce los signos. Por lo tanto, es importante tener los tubos para cultivo y también sospechar de micobacterias u hongos. Acá podemos ver, importante estos parámetros. Fíjense al lado izquierdo, líquido sinovial. Cuando es normal es transparente el aspecto. Cuando está infectado está gris, turbio, opaco, con filancia disminuida. Los recuentos de leucocitos son menos de 200 milímetros cúbicos. En cambio, la infección está entre 80.000 y 100.000, sobre todo mayor polimorfo nuclear. La glucosa está a menos del 50% del plasma. Las proteínas están altas y el gram, por supuesto, positivo un 30%. Y la etiología es la artritis séptica. Acá vamos a ver un video sobre la artrocentesis en la rodilla.
Vamos a realizar una artrocentesis del receso externo de una rodilla, en este caso la rodilla derecha, una paciente de 31 años con diagnóstico de artritis psoriásica en tratamiento con metotrexate y ustekinumab. La paciente consulta con un entumecimiento, dolor y aumento de volumen de la rodilla derecha. Podemos ofrecer como el receso externo está aumentado en tamaño respecto al contralateral. Es bastante notorio, por supuesto hay valor, y se puede apreciar en la exploración una deformación muy llamativa del receso externo, que es lo que denota esta presencia de radio sinovial a este nivel. La paciente no presenta fiebre, los síntomas cardinales son dolor y limitación funcional de inicio reciente. Vamos a proceder primero a una limpieza utilizando guantes convencionales, usando yo, en este caso, hay que tener presente que esta paciente se debe considerar inmunomodulada. Por otro lado, se presenta con una monoartritis de rodilla. Si bien es cierto, lo más probable es que nos encontremos frente a un brote de artritis psoriásica, estamos en la obligación de descartar un proceso infeccioso de la rodilla. Bien, a continuación, ahora ya utilizando guantes estériles, realizamos una asepsia de la región por donde vamos a colocar la aguja para realizar la artrocentesis. Y nuestros puntos de referencia van a ser el borde superior de la rótula y el borde externo de la misma. Vamos a realizar presión. Estamos utilizando guantes estériles. Hemos colocado un anestésico local basado en el frío. Y a continuación, introducimos la aguja por el punto cuya referencia acabamos de señalar. Sentido transversal, analizando primero al paciente y a continuación realizamos la extracción de líquido. Vamos a apreciar que el líquido tiene una característica un color turbio, aspecto turbio, que nos permite ver a través del cilindro de la jeringa la numeración. Esto es muy importante de las características del líquido sinovial. Debido a que el volumen de líquido excede al cilindro de la jeringa, pues realizaremos 3 drenajes consecutivos manteniendo la aguja en el mismo lugar. Una vez que se realiza este procedimiento, se envía el líquido para su correspondiente estudio y se establece el diagnóstico en función de los resultados. Estos son los resultados del estudio de líquido sinovial y concluimos que se trata de un líquido inflamatorio. Por lo tanto, descartamos razonablemente el diagnóstico de artritis infecciosa de rodilla. Bueno, después de ver el video, tan importante hablar de otra forma de la presentación, que son menos frecuentes, pero igual. Es la gonocócica, la viral, la tuberculosa y la micótica. Sobre todo la viral, más frecuente, fíjense, poliartritis de muñeca en los dedos y lesiones cutáneas, sospechar que es viral. El tratamiento. Los pilares fundamentales es, en primer lugar, el aseo quirúrgico, lo más importante, y también la terapia antibiótica. El drenaje, como vimos en el video, pues un drenaje por la aspiración, pero también importante es el drenaje artroscópico o la artrotomía, es decir, abrir la articulación. El drenaje quirúrgico, que es abrir la articulación, o el drenaje artroscópico, sobre todo en cadera, hombro, infección protésica y en cualquier articulación que no mejore con la aspiración con aguja. Lo que pasa es que la aspiración con aguja es más que todo diagnóstico, porque hay que esperar varias veces. Además, el problema está de que si uno deja secreción purulenta, que realmente ocurre eso, esto puede recidivar. Por lo tanto, idealmente el drenaje quirúrgico, es decir, la artrotomía. ¿Cuáles son las secuelas? Mayores secuelas a menor edad y más tiempo de diagnóstico. Acuérdense que esto, ¿qué pasa con las enzimas? Se van degradando la articulación y van destruyendo la articulación. Por lo tanto, mientras más tiempo pasa, es peor el diagnóstico y el pronóstico. En el adulto, ¿qué es lo que ocurre? Hay una erosión cartilaginosa y la artrosis o la anquilosis que dijimos.
Y además, ¿qué puede pasar? Como vimos, que esto puede diseminarse y producir una osteomielitis en el hueso. En los niños hay una destrucción del cartílago articular que afecta a la metástasis en el desarrollo, por lo tanto, un esfuerzo permanente, luxación patológica, acortamiento, alteración de eje. Cabe recalcar que al principio dijimos que la artritis séptica es una emergencia quirúrgica, por lo tanto, sobre todo en los niños que hay muy poca patología y sabiendo que precozmente hay una destrucción del cartílago articular y uno sospecha que por lo menos una artritis séptica de cadera, es mejor abrir la articulación inmediatamente, porque esperar que la ecografía, resonancia, prácticamente que ocurre, hay una destrucción del cartílago articular si uno realmente una cirugía no precoz. Los pilares del tratamiento, por lo tanto, lo más importante es el aseo quirúrgico, lo más importante. Los antibióticos, igualmente, además no solamente para los gérmenes, sino para evitar una bacteremia. Y también la analgesia, obviamente por el dolor, los antiinflamatorios y la inmovilización. Recuerden que la artritis séptica es bastante dolorosa, por lo tanto hay que inmovilizar las primeras etapas. Finalmente, para recordar, toda la artritis séptica requiere aseo quirúrgico inmediato, ojalá dentro de las 24 horas o lo posible.